Asombrosas, enormes, inmensas, colosales. Las palabras no les hacen justicia. Retrocedan, minúsculos terrícolas, que viene el ataque de los monstruos metálicos. Máquinas colosales, a continuación en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Bienvenido al mundo de los superlativos. El espectáculo con las máquinas más grandes, tremendas, pesadas, altas, largas, ruidosas e infernales sobre el planeta. Son enormes. Cabe una casa dentro de ellas. Máquinas diseñadas para hacer el trabajo sucio del hombre. Levanta desde el suelo hasta 15 metros por encima en menos de 16 segundos, con 80 toneladas de tierra. Máquinas con músculos. Este motor tiene 16 cilindros. Produce unos 23,000 caballos de fuerza. Son bestias de gran apetito. Este es el tanque de combustible, de 6,000 litros. Y mecanismos del tamaño de un estadio diseñados para develar los secretos del universo. Más de 7,000 elementos de vidrio que pesan unas 150 toneladas. No hay nada como esto en ninguna parte del mundo. Máquinas que ponen su tamaño por delante. Son fantásticamente enormes, como quiera que se vea. Estas son las máquinas con la audacia de llamarse a sí mismas las más grandes del mundo. Algunas de las mayores máquinas móviles sobre el planeta se usan para mover tierra. Son las dragadoras empleadas en minas abiertas para extraer carbón y otros minerales. Aquí, en la mina Black Thunder, en Wyoming, una dragadora construida por Bucyrus International de Milwaukee, Wisconsin, emplea una pala tan grande que caben 6 autos en su interior. La pala está suspendida de un brazo de grúa de 110 metros de largo. Al cavar, el operador hace descender la pala sobre el tajo. En la sala de máquinas, del tamaño de un pequeño almacén, hay motores eléctricos que mueven carretes gigantes, donde se enrollan guayas de acero de 13 centímetros, como en un carrete de pesca. Ellos arrastran y levantan la cuchara, llenándola de estéril, el material que cubre las menas de carbón. Mueve probablemente unos 140 o 180 mil kilogramos de tierra cada vez. Se requiere mucha potencia, de 25 a 30 mil caballos de fuerza, para levantar esa carga tan pesada e izarla en cuestión de segundos. Todo a bordo es movido por motores eléctricos y un enorme cable de extensión le suministra electricidad como para una pequeña ciudad. Bucyrus construye las dragadoras más grandes del mundo. Aquí, en el taller de Bucyrus, los operarios construyen piezas para los gigantes tan grandes que solo se ensamblan al llegar a la mina. Armarlas puede tomar más de un año. La dragadora pesa como 7,300 toneladas. Su fabricación toma más de 2 años y se despacha en 128 partes. ¿Cómo se construye una máquina gigante? Con máquinas gigantes, como esta máquina de tallar engranajes. En este engranaje en particular que está en esta fresadora, la cual es una de las más grandes en nuestra planta, corta el engranaje haciéndolo girar en círculo y los dientes son tallados por herramientas que cortan su perfil. Este en particular requiere de más de 100 horas de fabricación solo para tallar los dientes. Estas enormes piezas formarán una máquina que hará pequeño a todo lo que le rodee. Puede ser lo más avanzado de la industria, pero incluso esta dragadora puede encontrar sus ancestros en una máquina mucho más pequeña y en un inventor estadounidense quien creyó que podía aliviar los dolores de crecimiento de un país emergente.
Un hombre llamado William Otis inventó la primera pala a vapor. Eso fue en 1835 y su máquina fue toda una revolución, ya que antes de ella todas las excavaciones que se hacían para tender líneas de tren y para todo lo demás se hacían a mano. Aunque era una gran mejora, la mano de obra barata y la extemporánea muerte de Otis evitaron que la pala a vapor tuviese impacto en el negocio de mover tierra. Hacia finales del siglo XIX, fue evidente que hacerlo a mano no era tan eficiente. No usar máquinas se traducía en dolores de espalda, cuello y hombros. Prestos a dar alivio a la industria, en la década de 1880 nacieron dos fabricantes de equipos, la Marion Steam Shovel y la Bucyrus Company, quienes comenzaron a fabricar palas e iniciaron una rivalidad legendaria, cuyo escenario fueron los mayores proyectos de ingeniería del siglo XX. A lo largo de toda la historia de estas compañías, desarrollaron una intensa rivalidad. Un primer encuentro fue la construcción del Canal de Panamá. Ambas compañías vendieron muchas palas a vapor para este gigantesco proyecto. Al final, Bucyrus vendió más. Bucyrus vendió 77 palas. Marion vendió 24 palas. Siempre había una competencia feroz entre los operadores de estas máquinas. El rendimiento de cada máquina era anotado cada día y cada semana en los registros del canal y eran distribuidos por el mundo. Había gente que seguía este esfuerzo, querían saber lo que pasaba. Durante la construcción del canal, entre 1904 y 1914, las máquinas de Bucyrus y Marion movieron 200 millones de metros cúbicos de tierra y roca, lo suficiente para llenar 83 estadios de fútbol. La febril rivalidad siguió a lo largo de los años 20. Ambas compañías diseñaron máquinas más grandes y mejores. Una mejora le dio a las tragadoras la capacidad de moverse sobre orugas. Las primeras palas a vapor se construyeron sobre rieles de ferrocarril. Las orugas aparecieron por primera vez en los tractores a comienzos del siglo XX y su uso se extendió a palas y dragadoras. Una pala sobre orugas ejerce una presión reducida sobre el suelo, lo que evita que se hunda como lo haría una sobre ruedas. Más movilidad equivalía a más productividad. Bucyrus y Marion lucharon por conquistar el grueso del mercado de las excavadoras. El negocio de palas y dragadoras creció enormemente durante las décadas siguientes. Las excavadoras ayudaron a hacer carreteras, túneles y presas. Las dragadoras y las palas desenterraron carbón, oro, cobre y otros minerales. Para los años 50, minas cada vez más profundas exigieron máquinas cada vez más grandes para hacer tajos sobre la tierra. En los años 60, la bullente rivalidad entre Bucyrus y Marion culminó en una carrera para construir la máquina más grande sobre el planeta. Al regreso, una batalla de gigantes. La batalla se puso al rojo vivo en los años 60. Impulsado por el creciente uso del carbón, las excavadoras se agigantaron. Marion y Bucyrus construyeron gigantes, liados en una rivalidad de más de 70 años de duración. Bucyrus construía la mayor dragadora o la mayor pala, y al día siguiente, la otra compañía hacía una aún mayor. A comienzos de los años 60, la rivalidad entre las compañías pasó de ser una carrera para construir excavadoras más grandes a otra distinta. Debemos comprometernos antes del final de esta década a poner un hombre en la Luna y regresarlo sano y salvo a la Tierra. A mediados de los años 60, la NASA perfeccionó el cohete Saturno V, una máquina de 111 metros de altura con un peso de 3.600 toneladas. Pero antes de llevar un hombre a la Luna, primero tenían que llevar el cohete a la plataforma de lanzamiento. El cohete se ensamblaba en un edificio conocido como VAB, a 5,6 kilómetros de la plataforma.
La NASA evaluó diversos métodos para el transporte, entre ellos rieles, una gabarra en un canal y un transportador con orugas. La NASA prefería el sistema con orugas, pero nadie sabía si podía construirse. NASA acudió a las únicas compañías que podían hacer el trabajo. La NASA contrató a Bucyrus para diseñar el transportador, y Bucyrus hizo todos los planos del mismo. Al final de ese proceso, NASA, por ser una agencia del Estado, abrió una licitación para la construcción del transportador. Marion cotizó más bajo y ganó el contrato. Marion ganó esa vuelta y comenzó la fabricación de 2 transportadores idénticos. En 1965 comenzó el montaje en el Centro Espacial Kennedy. De inmediato se hicieron pruebas de campo. Cada transportador medía 40 metros de largo por 35 de ancho, el área aproximada del diamante del béisbol. Se movía sobre 8 enormes orugas de 3 metros de altura y de 13 de largo. Cada oruga tenía 57 eslabones, cada uno de 900 kilos de peso. En junio de 1967, el transportador entró en servicio, llevando a sus espaldas el cohete Saturno V para la misión no tripulada del Apolo 4. En los siguientes 10 años, los transportadores recorrieron más de 2.000 kilómetros. Luego del proyecto Apolo, continuaron prestando servicio a su país. Después de algunas modificaciones, son los mismos que transportan al transportador. Hacemos llegar el transportador con orugas al BAB. Luego de que nos autorizan, nos colocamos bajo la plataforma móvil de lanzamiento. Una vez allí, colocados en posición, izamos el conjunto entero sobre su base de unos 90 centímetros. En ese momento soportamos una carga de 5.400 toneladas. El transportador, movido por 2 motores diésel de 2.750 caballos de fuerza, se mueve hacia la plataforma a 1,5 relampagueantes kilómetros por hora. Estos 2 transportadores son únicos en el mundo y sin ellos no habría programa espacial estadounidense. A mediados de los años 60, mientras que Marion construía los transportes de la NASA, estaba también por dar a luz a un monstruo, algo nunca visto en el mundo. Los componentes eran tan monstruosos que tuvieron que ser diseñados especialmente en la fábrica y Marion, de hecho, tuvo que desarrollar nuevas máquinas, herramientas, enormes engranajes, enormes orugas y gigantescos cilindros hidráulicos, todos de un tamaño nunca antes construido por nadie. El Capitán, de 15.000 toneladas, fue el vehículo terrestre más grande jamás construido. Culminado en 1965, el Capitán fue una pala clásica de minería abierta, pero una muy grande. Se emplea para remover la tierra que cubre las minas de carbón. El Capitán tenía 21 pisos de altura y un brazo de 66 metros. Se movía sobre 8 enormes orugas, cada una de 14 metros de largo y 5 de alto. Con cada mordisco, el Capitán tragaba 138 metros cúbicos de material. Era una máquina poderosa. Pero Bucyrus, para no quedarse atrás, introdujo su propio gigante. En 1969, el Big Muskie vino al mundo. Una pala como ninguna otra, la más grande máquina de excavación jamás creada. De punta a punta, la máquina era más larga que un campo y medio de fútbol y medía 68 metros de altura. Su pala podía contener 168 metros cúbicos de material. Este monstruo no rodaba ni se arrastraba por las minas, sino que caminaba. Cuando se construyeron las primeras dragadoras a comienzos del siglo, estas se movían sobre rieles. Hubo problemas de hundimiento en el suelo, así que un nuevo método fue inventado por Oscar Martinson.
en 1930 lo que se conoce como una grúa andante. Con pies hidráulicos de 40 metros de largo, la Big Muskie se levantaba, avanzaba y se sentaba de nuevo. Tan solo la magnitud de la máquina generaba mucha emoción. Era una cuchara de 168 metros. Podías estacionar 2 autobuses de pasajeros en ella. En las ceremonias de inauguración se colocaban todos en ellas. A estas inauguraciones invitaban a personas de los alrededores y a los de la compañía minera, y eran todo un evento. Un evento con desfile de banda musical incluido. Pero al igual que los monstruos de carne y hueso antes que ellos, estos dinosaurios estaban destinados a extinguirse. La industria simplemente no necesitaba nada más grande y eran atacados por los ambientalistas. Estas 2 máquinas fueron las más grandes que se construyeron. Y en 1991 ambas dejaron de respirar. Hubo un incendio en el compartimiento del motor del capitán que dañó la máquina. La reparación era muy costosa, así que se sacó de servicio en 1992. La Big Muskie llegó a su fin debido a normas ambientalistas que extinguieron la demanda del carbón de alto contenido de azufre que extraía. Fue vendida como chatarra en 1999. Durante 120 años, las 2 compañías mantuvieron una batalla de gigantes. Pero en 1997, Bucyrus adquirió a Marion, lo cual dio fin a la rivalidad. Bucyrus compró a la Marion Power Shovel en años recientes y al principio fue difícil para nosotros aceptar al enemigo. No obstante, hemos llegado a conocerlos muy bien y somos una gran familia ahora, tratando de hacer los mejores productos. El negocio de construir grandes maquinarias ha cambiado considerablemente desde finales del siglo XIX, así como el propio negocio de la minería. Antes de los años 60, la industria de minería abierta se ganó una mala reputación por abandonar los lugares donde habían extraído todo el carbón, sin regresar el suelo a su estado original. Dejaban el suelo estéril e inútil. Hoy y desde los años 60, esa situación ha cambiado totalmente. Hay reglamentos que se deben cumplir. Las compañías deben recuperar el terreno, conservar las capas vegetales en su orden original y deben retornarlas en el mismo orden. Hoy, aunque las estrictas leyes de recuperación obligan a que estas máquinas restauren los suelos, todavía existen controvertidos métodos de excavación de superficie. Más adelante, una máquina que mueve 65 toneladas, como si fuese una pluma. Estados Unidos importa más de $1 billón en productos al año. 46% de eso llega en gigantescos barcos de carga en contenedores. Algunos barcos pueden llevar más de 5.000 contenedores apilados uno sobre el otro. En el muelle deben ser cargados y descargados. Y esa es la labor de gigantescas grúas portacontenedores. Estas grúas son como mesas de 4 patas. Lo que tenemos detrás de nosotros son 6 grúas portacontenedores Post-Panamax. Post-Panamax quiere decir que pueden atender barcos que no pueden pasar por el canal de Panamá. Son grúas eléctricas que miden del suelo a la cabina unos 37 metros y desde el suelo a la cúspide unos 53 metros. Son grúas de 65 toneladas, es decir, que pueden izar cargas de hasta 65 toneladas. Las patas se mueven sobre rieles que permiten que la grúa se mueva paralela al barco.
Cuando un barco llega a puerto, los operadores de las grúas acometen las tareas simultáneas de cargar y descargar. Desde la cabina de control, a 37 metros de altura, el operador dirige una especie de danza, llevando y trayendo contenedores de 50 toneladas. Nuestra computadora prepara un plan de carga para cada barco en particular. Tratamos de mantener la carga pesada bajo cubierta y la ligera arriba, para mantener los centros de gravedad en el lugar donde deben estar. El cuarto de equipos en la parte de atrás aloja los winches que enrollan las guayas de acero con las que se eleva la carga. Estas grúas son grandes, pero no tan grandes. Las grúas más grandes están en camino. Están siendo construidas actualmente en Shanghái, China. Hay 12 en camino. Su capacidad sube de 65 a 100 toneladas. En nuestra industria, son las grúas portacontenedores más grandes del mundo. ¿Qué tiene 2 pisos de altura? Puede levantar el peso de 40 autos sobre su cabeza y pesa más que un 747. La Leturno L2350, la cargadora frontal más grande del mundo. La empresa Leturno de Longview, en Texas, construye estos gigantes para cargar carbón, oro y cobre en bruto y otros minerales en camiones igualmente gigantescos. Esta es una cuchara de 41 metros cúbicos. El equipo puede manejar hasta 80 toneladas de carga. Para ponerlo en perspectiva, la pala de 41 metros cúbicos puede llenar unos 5 camiones de volteo normales de los que se ven en las carreteras. Estas cargadoras son relativamente recientes en la familia de las excavadoras. En los años 20, diversos fabricantes de equipos comenzaron a ofrecer palas accesorias para colocarse al frente de los tractores agrícolas. No fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial que los fabricantes hicieron cargadores para usos específicos. Desde entonces han crecido. La compañía Leturno tiene una larga historia en la construcción de cargadoras frontales, pero esta es la primera L2350 que sale de la línea de ensamblaje. Cerca de la planta hay un campo de pruebas donde se confirma el funcionamiento del equipo. El origen de la 2350 proviene de la necesidad de cargar camiones más grandes. Los camiones de volteo se hacen cada vez más grandes. Poder mover más tierra con menos personal. De eso se trata. Los ingenieros trabajaron 2 años para diseñar la 2350. Su objetivo era construir una máquina capaz de levantar cargas 50% mayores que sus antecesoras. El dilema que enfrentamos eran las llantas. No había llantas lo suficientemente grandes, así que nos asociamos con los ingenieros de Firestone para diseñar la llanta más grande del mundo. Tienen 4 metros de altura, tienen 1,5 metros de ancho y son en verdad el trozo de goma más grande que puedan ver. Leturno construye muchas de las piezas de la 2350 en su planta de Longview. La compañía incluso maneja una fundición de acero. Esta que tenemos aquí es un núcleo de L2350. Le falta mucho para finalizar su construcción. Lo que tenemos aquí atrás, en el extremo, es el radiador. Es un radiador cuya capacidad es de 568 litros de refrigerante. ¿Impresionados? Revisen el motor. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de un motor diésel muy grande de 16 cilindros. El motor es turbo cargado y post enfriado. Produce unos 23.000 caballos de fuerza. Cuando está en uso en nuestra cargadora, consume combustible a razón de 190 litros por hora. El motor diésel hace girar un generador que es el que realmente envía potencia a los 4 motores de tracción que mueven al vehículo. Enormes cilindros hidráulicos de 40 centímetros levantan la gran pala. Se puede cavar una piscina olímpica con solo unos pocos movimientos de la pala. Sé que somos la envidia de todos los niños que juegan con arena. Es que tenemos los juguetes más grandes con que jugar.
¿Y qué tan divertido puede ser jugar con arena sin un camión de volteo? Una de las razones para diseñar cargadoras más grandes son los camiones más enormes. En 1999, la compañía Liebherr introdujo el T282, el camión de volteo más grande del mundo. El enorme T282 puede llevar 400 toneladas de material. Sin carga, pesa 209 toneladas y su altura es de más de 7 metros. Los conductores lo comparan a manejar una casa, aunque por supuesto, la mayoría de las casas no pueden ir a 64 kilómetros por hora en rectas. El volante es un poco más duro, pero de resto es como manejar un auto de transmisión automática. Lo pones en marcha hacia adelante, pisas el acelerador y listo. Puede añadir este a su cajón de juguetes por no más de $3,5 millones de dólares. Toma 6 semanas para que un equipo de mecánicos arme un T282. El chasis es el elemento más importante de los camiones que fabricamos. Usamos acero de alta resistencia, lo que nos permite ser líderes de la industria en horas de garantía. Nuestro chasis es a la vez ligero y duradero. Pesa 19 toneladas y con él se transporta 400 toneladas métricas de carga, lo que lo hace el camión más grande de la industria. Al igual que el L2350, el T282 tiene un motor gigante que puede consumir 6.000 litros de combustible al día. Como pueden ver, esta es la parte de la suspensión. Usamos estos 5 discos con sus mordazas, muy similares a los de los autos, excepto que nuestros frenos son probablemente 100 veces más grandes que las de un auto. Nuestra suspensión delantera pesa unos 5.600 kilogramos, mientras que un automóvil normal entero pesa 1.100 kilogramos. Eso le da una idea de la magnitud de la que estamos hablando. Liebherr ensambla los camiones para las pruebas. La compañía piensa que sus camiones dejan muy atrás a la competencia, ya sea arrastrando, levantando o moviendo. Están hechas para hacer trabajo duro. A continuación, muchas máquinas gigantes que se unen para hacer la más grande sobre. Mientras muchas de las máquinas más grandes del mundo están relegadas a trabajo duro e incesante en minas aisladas, esta máquina está de vacaciones a perpetuidad. El Voyager of the Seas de Royal Caribbean es el crucero más grande del mundo. Esta máquina es tan alta como un edificio de 20 pisos. Su trabajo: transportar por el Caribe a turistas ávidos de sol en salidas de una semana. El Voyager of the Seas, con sus 137.576 toneladas, es un 30% más grande que cualquier otro crucero en el mar. El Voyager fue botado al mar en 1999. Es un gigante. Mide lo que 3 campos de fútbol. Construir el Voyager tomó 2 años. Los ingenieros se enfrentaron a varios desafíos en la estructura. Tan solo el casco está formado de 300.000 partes de acero. Si está tomando sol en la piscina, puede que no vea al Voyager como una inmensa máquina, o más exactamente como muchos sistemas que trabajan juntos como una máquina. Pero piense que lejos de la vista de los pasajeros está en las entrañas de la máquina un laberinto de tuberías, cables y ductos que la mantienen viva. Hay muchas entrañas abajo en el cuarto de máquinas, porque tienes el sistema de lubricación de los motores diésel, luego el sistema de agua caliente de todo el barco y también el sistema de drenajes. Los constructores usaron 140 kilómetros de tubería, 3.000 kilómetros de cables y 61.000 puntos de electricidad para construir el navío. Y estas son las plantas desalinizadoras, y el agua que producen se usa en todo el barco para beber, ducharse y preparar la comida, entre otras cosas. La planta desalinizadora produce casi 2 millones de litros de agua dulce, empleando el calor de los motores para evaporar el agua de mar.
Este es uno de los motores diésel principales, uno de los 6 que tenemos. Pueden ver claramente que es tan grande como un autobús. Los motores diésel mueven generadores eléctricos que a su vez dan potencia a los motores eléctricos que hacen girar las hélices de 5,5 metros de diámetro. Bajo el barco, el eje, el motor y la hélice forman unidades modulares que son como los motores fuera de borda más grandes del mundo. 2 de esos módulos pueden hacer girar 360 grados y el tercero es fijo. En las pruebas en el mar, la velocidad máxima fue un poco por encima de los 25 nudos, unos 50 kilómetros por hora, lo cual no parece muy veloz, pero para un barco de este tamaño es bastante rápido. Podría esquiar fácilmente tras de nosotros, solo que evite caerse, porque probablemente no tendremos tiempo de regresar a buscarlo. Si está en un barco, el agua es grandiosa. Pero hubo una época que se hicieron máquinas gigantes para sacar agua de donde no se la quería. Del fondo de las minas. A finales del siglo XIX fue descubierto un depósito de mineral de hierro de máxima calidad cerca de la hoy llamada Iron Mountain en Michigan. La mina Chapin de la Iron Mountain era conocida mundialmente. Por unos años fuimos los principales productores de hierro en el mundo. Los inmigrantes llegaban a la isla de Ellis con un cartón colocado en sus cuellos que decía Mina Chapin y ya sabían a dónde enviarlos. La mina Chapin resultó ser una de las más productivas y más húmedas de la historia. Los propietarios se encontraron con el agua al cuello. El tiro tenía una profundidad de 100 metros por debajo del nivel freático. Las bombas a nivel de suelo no podían evitar que la mina se inundase. Si el tiro se hacía más profundo, tendrían que usar una bomba mucho más grande. Y la mina era demasiado valiosa para abandonarla. Las minas de estaño cerca de Cornwall, Inglaterra, habían usado bombas gigantescas por años. Los operadores recurrieron a la compañía E.P. Ellis de Milwaukee para construir una descomunal bomba tipo Carnage, similar a las usadas en Inglaterra. La compañía instaló una de las más grandes y pesadas maquinarias de su tipo. La enorme máquina de vapor tenía una rueda de 12 metros y de 160 toneladas de peso. Sus calderas consumían 11.000 toneladas de carbón al año. El motor se conectaba a bombas situadas a diversas profundidades, algunas hasta 460 metros. La máquina a vapor estaba diseñada para trabajar lentamente. Tan solo 10 revoluciones del volante por minuto, pero con cada revolución sacaba 1.100 litros de agua. Eso hace más de 11.000 litros por minuto, 15 millones de litros al día. La bomba movía tanta agua que formó un arroyo que pasaba por el medio del poblado. El equipo operó durante 9 años y fue mudado una vez antes de ser reemplazado por bombas eléctricas en 1914. Declarado como monumento histórico y de ingeniería, la bomba se mantiene en pie en el Museo de la Bomba Carnage en Iron Mountain como un tributo a la historia de la zona y un monumento a una época en la que el vapor era el rey. A continuación, domando la naturaleza. Máquinas diseñadas para domar el viento y para develar los secretos del universo. Al oeste de Palm Springs, California, en una ciudad famosa por los spas, los campos de golf y las estrellas retiradas, se levanta una granja de las más productivas del país. Pero esta granja no cosecha maíz ni trigo, sino el viento. Es una granja de viento y sus máquinas son de las más grandes del mundo. Aquí se han sembrado miles de generadores eólicos, algunos sobre torres de 60 metros de altura. Véanlos como molinos de peso pesado.
La idea es tomar el incesante viento que sopla por este paso desértico y transformarlo en electricidad útil. Las máquinas detrás de nosotros tienen rotores cuyo diámetro es igual a la envergadura de un 747. Cada aspa pesa unas 9 toneladas. El centro del rotor tiene unas 9 toneladas, así que al sumar las partes hay unas 60 toneladas de equipos suspendidos en el aire sobre esa torre. Esta torre es de unos 55 metros. Los generadores grandes producen unos 4 millones de kilovatios hora cada año, lo que basta para satisfacer a 400 hogares. La gente ha buscado aprovechar este recurso gratuito durante siglos. Los persas fueron los primeros que usaron la potencia del viento para irrigar y moler en el siglo V después de Cristo. Para el siglo XII, los molinos estaban en toda Europa. Los holandeses los usaban para moler granos, bombear agua y drenar las tierras bajas. Pero no fue sino hasta finales del siglo XIX que se usó la fuerza del viento para generar electricidad. Charles Brush, un inventor de Cleveland, Ohio, fue probablemente el primero en construir un gran generador a viento. El molino de Brush era enorme y tenía un rotor de 15 metros de diámetro. Un generador de 12 kilovatios recargaba baterías situadas en el sótano de su mansión. Funcionó durante 20 años sin problemas. Aún así, la electricidad a partir del viento fue desechada a principios del siglo XX por grandes plantas generadoras y extensas redes de distribución. No fue sino hasta la crisis energética de los años 70 que la potencia del viento volvió a dar vueltas. Hoy, Europa y Estados Unidos lideran la producción de energía eólica. Este rotor que observan está en una turbina de viento M54 de 1 megavatio fabricada por Nordex. El diámetro de las aspas es de 50 metros, la mitad de un campo de fútbol. Cuando las aspas giran, el movimiento va por el eje principal a esta caja de 3 velocidades. Se crean altas velocidades en la caja para hacer girar un generador, que es el que produce la electricidad en esta turbina de viento. La compañía Nordex de Alemania construye las turbinas de viento más grandes del planeta. Esta enorme máquina no llega a ser la más grande que construye Nordex. En el 2001, la compañía inició la producción de las turbinas de viento más grandes del mundo. Máquinas de 2,5 megavatios, dotadas de un rotor cuyo diámetro es cercano al largo de un campo de fútbol. Y la compañía tiene planes aún más grandes. Estamos desarrollando en Nordex una turbina de 5 megavatios. Son las que se necesitan para proyectos costa afuera. En el futuro todo va a crecer en tamaño. Van a generar más electricidad. Se va a llegar al punto de ser más competitivos con los combustibles convencionales y, por supuesto, nuestro combustible es gratis. El viento es gratis, sopla por siempre. Aunque la energía eólica es eficiente y conservacionista, los costos iniciales son significativos. Y si el viento no sopla, no se produce electricidad. Todavía no existe una manera perfecta de producir electricidad, pero muchos científicos creen que el mayor potencial en cuanto a fuentes inagotables de energía puede estar en la fusión termonuclear. La energía del Sol proviene de la fusión, diferente a la fisión que se usa en las plantas atómicas. Una reacción de fusión obliga a isótopos de hidrógeno a combinarse y formar helio. En el proceso, una pizca de materia se convierte en mucha energía, pero sin subproductos radioactivos. Para conocer más acerca de la física de la fusión, el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore, en Livermore, California, construye el láser más poderoso del mundo. Una máquina del tamaño de un estadio que logrará crear fusión en un laboratorio. Tiene 3 objetivos. El primero es garantizar la seguridad y eficacia de nuestro almacén estratégico nuclear, sin hacer pruebas atómicas. El segundo es proveer, esperamos en el futuro, una fuente inagotable de energía no contaminante. El tercero es explorar la física y la ciencia de una forma que nunca antes fue posible.
La máquina llamada NIF, por las siglas en inglés de Instituto Nacional de Ignición, dispara 192 haces de luz láser a un blanco del tamaño de un balín. El intenso calor y presión fuerza a las parejas de isótopos de hidrógeno a fusionarse. La paleta de combustible se aloja en una cámara de 10 metros de diámetro dotada de equipos de diagnóstico. Tomamos electricidad de la red y la llevamos al sistema de acondicionamiento de electricidad. Este sistema es como una gigantesca batería. Descargamos la energía en lámparas de chispa, de las que tenemos 10.000. Cada una de ellas es de unos 2 metros de altura. Y esa luz la llevamos a un vidrio láser que toma toda esa luz y la convierte en energía láser. Y esa energía láser es transferida a través del sistema hasta la cámara de disparo. En esa cámara se convierte esa luz ultravioleta en rayos X y posteriormente se dirige al blanco mismo. ¡Voilà! Fusión. Durante el nanosegundo que la NIF dispara, descarga 1000 veces la energía que la Tierra entera recibe del Sol durante esa misma 1000.000.000ésima de segundo. La cantidad de electricidad requerida para cargar esta poderosa máquina antes del disparo es de $5. Aquí es donde nace el rayo láser. Este es el único láser verdadero en lo que llamamos el sistema de láser. El haz comienza como un haz único y ese haz se divide básicamente en 192 haces separados. El resto del edificio está lleno de amplificadores láser que toman este pequeño pulso y lo amplifican más de 1.000.000 de veces para luego propagarlo a la cámara de disparo. El laboratorio tiene grandes esperanzas puestas en el NIF, aún antes de que esté completamente en servicio en el 2008. Pero el NIF tiene muchos oponentes. Su construcción tiene varios años de retraso y su presupuesto se ha excedido en $1.000 millones. Algunos críticos no creen que funcione al ser finalizado. La pregunta de si la NIF funcionará es una de las grandes preguntas, y la respuesta es que sí funcionará y que la cantidad de dedicación que se ha puesto en esta instalación experimental nos permitirá ir a lugares que nadie ha imaginado hasta hoy. No sorprende que la NIF, una de nuestras máquinas más colosales, esté rodeada de controversia. Durante los últimos 100 años, la controversia ha ensombrecido a estos gigantes por el uso y a veces el mal uso que les damos. Recurrimos a ellas para hacer grandes obras de ingeniería y mantener el mundo en movimiento. Sin duda, seguiremos usándolas para mover tierra, llevar carbón, generar electricidad y transportar al transportador. Y sin duda seguirán creciendo. Y tal vez la responsabilidad ambiental seguirá siendo una parte importante de las máquinas más grandes.